si no te permiten facturar porque no tienes sellos, pues no puedes otra vez facturar y por tanto no puedes cobrar, y si no cobras, pues no le puedes pagar a tus proveedores, no le puedes pagar a tus empleados, no le puedes pagar la renta a tu arrendador y demás, y múltiples implicaciones que puede tener. Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta: la ley. El derecho está presente en todo, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. No importa si eres emprendedor, estudiante, empleado o profesionista. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Con esto en mente he decidido crear este espacio con información y consejos relacionados con mi profesión para que tú al escucharlos puedas saber más y hacer mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Bienvenidos sean todas, todos a este nuevo episodio de El Foro Legal. Hoy estoy muy contento porque tengo como invitado a un abogado experto en materia fiscal, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, además amigo, ex compañero de trabajo. Los dos ahí en algún momento nos tocó compartir experiencias en el Servicio de Administración Tributaria. Un experto en la materia que vamos a hablar de un tema muy interesante. Estoy muy contento de tener como invitado César Arellano. ¿Cómo estás? Bien, José Luis, gracias por la invitación a tu podcast. Agradecido y pues esperando aportar algo de valor para tu audiencia. Sí, César, mira, tú como experto en la materia, hoy queremos hablar de un tema muy interesante que quizá es muy especializado, pero le interesa sin lugar a duda a emprendedores, a contadores, a profesionistas, que es en las empresas, seguramente los que sean contadores, abogados lo sabrán, tenemos luego problemas de cualquier naturaleza con el SAT. Y uno de ellos es cuando te cancelan los sellos digitales. En su momento mucha gente se nos ha acercado a decirnos: oye, me cancelaron los sellos, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero vamos con peras y manzanas. O sea, platícanos y platícale a la audiencia en sí qué es eso de que te cancelen los sellos digitales con el SAT, CFDI, todo este idioma raro. Vamos, digamos, desde el principio, peras y manzanas, ¿qué es todo esto? Bueno, pues por principio de cuentas sería importante tener claro qué son los sellos digitales. Técnicamente, un sello digital es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación, en este caso el SAT, garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Es decir, o en cristiano, es un mecanismo de autenticación digital o informático que permite verificar la identidad y autoría de la persona que emite un CFDI o factura. Oye, ¿y eso de CFDI qué significa para nuestra audiencia? Un CFDI es un comprobante fiscal digital emitido por internet. Es lo que todos conocemos como una factura. Hoy en día las facturas ya no se emiten como hace algunos años se emitían en papel, sino que se emiten a través de una plataforma o de ciertas plataformas que permiten la emisión de estos certificados que amparan la venta de un bien, la prestación de un servicio para efectos contables y fiscales. Sí, o sea, había un tiempo en aquella época donde no había computadoras, donde se facturaba en papel, todo era a través de hecho había empresas que facturaban, no se imprimían las facturas y las vendían con una serie de folios. Pero hoy en día, con las diversas modificaciones que se han tenido con la facturación, la 3.0 y 3.3 y bla, bla, bla. Entonces, cuando uno hace una operación, lo que tú dices es: yo emito una factura, yo presto un servicio, le emito la factura a mi proveedor y lo hago a través de un CFDI, que es cuando te mandan por correo el PDF, el XML, ¿no? Y entonces el sello digital, tú lo que dices es, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, efectivamente, José Luis, como lo comentas, el sello digital es concretamente un mecanismo para la emisión de las facturas. Es decir, los certificados de sello digital son expedidos por el SAT para un propósito específico, que es firmar digitalmente los CFDIs o facturas electrónicas. Pues por medio de ellos, el contribuyente puede sellar o
timbrar electrónicamente las facturas y dar de esta forma garantía de su autenticidad e integridad. Por tanto, o sea, en caso, digo, a contrario censo, en caso de no tener sellos digitales, pues no puedes emitir facturas o CFDIs. Ok, entonces lo que tú dices es, esto lo necesito sí o sí como una firma de autenticidad, como un certificado de autenticidad para emitir mis CFDIs. Y entonces, ¿qué pasa cuando no lo tengo? Lo que tú dices es no puedo emitir las facturas, pero ¿qué pasa? Y esa es la pregunta que nos hacen muy seguido. Cuando no los tengo, pero porque me los cancelan, ¿no? O sea, me los otorgan desde el momento en el que yo puedo emitir facturas, pero ¿qué pasa si el SAT me los cancela, ¿no? O sea, ¿cuál es ese proceso que tiene el SAT para cancelar los sellos digitales? ¿Y por qué lo puede hacer? O sea, ¿qué es lo que provocó o puede provocar que a mí como empresario de pronto me llega y ya no puedo emitir facturas? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, por principio de cuentas, habría que tener claro que tú como contribuyente, ya sea persona física o moral, al empezar tus actividades, pues tienes que acudir al SAT a registrarte ante el RFC. Una vez que acudes ahí, y siguiendo ciertos trámites, se te otorga la posibilidad de obtener tus sellos a efecto de que a la postre puedas emitir facturas durante el desarrollo de tus actividades económicas como empresa o como persona física. Pero, como bien lo mencionas, existen ciertos motivos por virtud de los cuales el SAT te puede cancelar o restringir los sellos digitales y de esta manera imposibilitarte la emisión de las facturas. ¿Y cuáles son estas causales? O sea, porque luego la gente pregunta, ya no puedo facturar, me llegó nada más la notificación de que me los cancelaron. Ahí, ¿tú qué dirías que hay que hacer? O sea, ¿por qué pasó? ¿Cuáles son las causales que prevé la ley? Bueno, existen dos supuestos en el Código Fiscal de la Federación que de manera general, dijéramos por ahí los abogados, de manera enunciativa, más no limitativa. Ajá. Pues en tratándose de las personas físicas, pues y morales, pues a solicitud de parte, es decir, si tú le solicitas al SAT que ya deje de tener efectos tu si cerraste el negocio, no funcionó, cancélame. Exacto, no, ya no tengo necesidad de tener los sellos, ¿no? Otra, pues tratándose de las personas físicas, pues que se muere el contribuyente. Digo, claro. parece muy obvia, pero pues podría ser el caso que ahí algún travieso sigue emitiendo facturas a nombre de una persona física. Ahí votaban los muertos y facturan los muertos ahora. Exacto, como antes o como ahora todavía. Que en tratándose de las personas morales, pues que se disuelva o se extinga la sociedad o asociación civil. Porque pues es lo mismo, es como si fuera la muerte de la persona física. Claro. Tenemos por ahí otro supuesto que es porque sea por una orden judicial o administrativa, que así lo indique y que así lo ordene. Otra es porque transcurre el plazo de vigencia de los sellos, es decir, que concluya el término de la vigencia de los mismos. Y tenemos por ahí otras causales que se contemplan en el artículo 17H bis, que de igual forma, de forma enunciativa, o sea, de forma general, pues consisten en que tú como contribuyente, ya sea persona física o moral, omitas la presentación de la declaración anual o de 2 o más declaraciones provisionales, sean estas consecutivas o no. Digo, esto es importante porque puede ser que tú omitas presentar tu declaración provisional del mes de febrero y de manera subsecuente, si cumplas con la de marzo, abril, mayo, junio, pero en agosto no la presentaste tampoco, entonces ya ahí te ubicas en el supuesto de restricción. El 17H bis contempla supuestos de restricción, no de cancelación o de dejar sin efectos como las que mencioné antes de este punto. O sea, hay una diferencia de entrada. A ver, hay una diferencia entre cancelarlos y restringirlos. Sí. Entonces la restricción es la que
tiene su origen en un incumplimiento. Exacto. Algo hiciste tú mal y por eso me están restringiendo. O sea, no está mal la gente cuando dice me cancelaron los sellos. Más bien te los restringieron. Exacto. El 17H bis que entró en vigor a partir de este año contempla supuestos de restricción que no suponen los mismos efectos que los del 17H, que son para dejar sin efectos. Claro. Es decir, aquí hay una oportunidad con un procedimiento previo que puedes agotar a efecto de subsanar las irregularidades observadas por la autoridad para que dejen de estar restringidos los sellos, valga la redundancia. Entonces no presenté mi declaración. Ahí yo ya sé que algo malo va a pasar, y ese malo que va a pasar es me van a cancelar los sellos, me los van a restringir. Te los van a restringir. Okay. Otro supuesto de restricción es que tú no estés, por ejemplo, localizado en tu domicilio fiscal, que el domicilio que manifestaste al RFC sea falso, que... Eso es algo muy interesante lo que comentas, porque hay mucha gente que tiene un domicilio fiscal, pero cuando va la autoridad fiscal, o sea, cuando va el SAT a visitarlo, resulta que no hay nadie. O sea, no está ni la secretaria ni nada, y entonces dicen, pues no está localizable el contribuyente. Yo llegué, toqué y no hay nadie, ¿no? Entonces, eso es algo peligroso porque, decía un profesor mío en la maestría, ser insolvente no es delito, pero estar como no localizado sí, o sea, que están considerando que tú te desapareciste, y el desaparecerte de pronto pues tiene toda clase de consecuencias, desde delitos fiscales hasta esto, ¿no? Y pasa mucho con la gente que tiene estas oficinas virtuales, ¿no? Que renta un lugar para tener no sé, en un coworking, y solamente para tener una oficina para reuniones, pero no hay nadie. Va la autoridad, lo busca porque es su domicilio fiscal, y resulta que pues no lo conocen, ¿no? Y probablemente sí estés ahí, pero como no te reconoció la persona que está recibiendo la autoridad, entonces dice, ¿sabes qué? No localizado. Entonces, no localizado tiene además como efecto restricción de sellos digitales. Eso es lo que tú me dices, ¿no? Si voy y te busco y no estás, tus facturas entonces no van a tener validez o no vas a poder emitirlas. Exactamente, José Luis, como lo comentas, es una de las causales, y pasa mucho en la práctica, pasa mucho que muchos contribuyentes manifiestan un domicilio, y ya sea por omisión o por descuido o por que andan de traviesos, pues no están en el domicilio, y eso pues está contemplado. Esta situación está contemplada como una sanción para los contribuyentes que se ubican en esta situación. Por eso es muy importante mantener actualizada tu información ante el RFC y ante el SAT, a efecto de no incurrir en este tipo de sanciones. Finalmente, pues uno que esté en boga y que está últimamente de moda es, pues, para el tema de la restricción de los sellos de los certificados de sello digital, lo constituye el emitir o adquirir comprobantes que amparen operaciones inexistentes. Las famosas factureras, ¿no? Y los gente famosos... que compra facturas. Ojo, a ver, y si me están escuchando y compra facturas, ¿qué pasa, César? Si compras facturas y te cachan, ¿qué pasa? Pues de entrada ya tenemos aquí la posibilidad de que el SAT te restrinja tus sellos, y a la postre te los cancele y te veas ahorcado y no puedas facturar. Además de ello, pues puede venir puedes incurrir en que te determinen multas, y además de ello, a partir de este año ya existen penas de carácter corporal para esta conducta. Es decir, ya existen penas contempladas en materia penal fiscal para las y los contribuyentes que tengan este tipo de prácticas. Y ojo, que no solo los que emiten, o sea, los factureros son los que emiten las facturas, ¿no? Los que este tema de facturas que amparan operaciones inexistentes se refiere precisamente a facturas que están vacías, que realmente no existen, y que luego los empresarios o cierto tipo de despachos de contadores les ofrecen a las personas. Y entonces eso tiene como consecuencia que, como bien dices, ¿no? Si se da cuenta la autoridad fiscal,
pues desde que del famoso 69, por ahí los 113 y 113 bis. Pero esto es algo interesante lo que dices. Significa que también si te apareces como estos contribuyentes que compran facturas, pues también te van a cancelar los sellos digitales y ya no vas a poder facturar. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, me restringen mis sellos digitales, yo no puedo facturar y bueno, pues prácticamente, pues ¿qué les pasa a los empresarios que no pueden facturar, no? O sea, digo, las consecuencias, ¿no? Sí, claro. El ubicarte en alguno de los supuestos que te restringen los sellos digitales, pues tiene muchas consecuencias y entre ellas es el que ya tú como contribuyente, como emprendedor, como empresa, como persona física o moral, pues ya no puedas seguir con el desarrollo normal de tus actividades. Se ahorcan. Esa es la realidad, o sea. Sí, es un mecanismo de apremio de la autoridad. Finalmente, también, no sé, José Luis, ¿tú qué opinas? O sea, sí es cierto también que hubo un abuso reiterado durante muchos años de esta figura de las facturas que amparaban operaciones inexistentes. Que ojo, aquí hay un tecnicismo de que dicen los contadores, no es que no son facturas falsas, porque sí cumplen con los requisitos del artículo 29 del código. Sí, claro. Y con eso se las quieren gastar para acreditar según ellos la procedencia o validez de las facturas. No. O sea, no se trata de eso, se trata de que las facturas amparen operaciones que sí se llevaron a cabo en la realidad, es decir, que tengan forma de acreditarse, claro, en la realidad, no nada más, bueno, pues que sí existe contablemente en los papeles de trabajo. Aquí ya no, se tiene que acreditar de forma fehaciente y concluyente, o sea. Y es que ahí será un tema interesante de debatir, porque a ver, digo, los que sean abogados y contadoras que nos escuchen, seguramente entenderán un poco mejor esto. Una cosa es la formalidad de las operaciones y otra cosa es la materialidad de las operaciones. O sea, si en efecto una transacción económica en la cual yo te compro X material y tú entonces me das una factura y yo eso le puedo dar efectos fiscales, lo que sucede al final del día es la formalidad es todo esto que tenemos documentado, ¿no? O sea, el CFDI, la transferencia bancaria, eso le da formalidad al hecho, pero lo que está en boga recientemente por parte de la autoridad es pues al final del día, ¿qué es la materialidad? O sea, formalmente sí, cumple los requisitos del 29 y lo que tú gustes y mandes, pero en los hechos no sucedió porque materialmente no logras tú acreditar que esta actividad haya pasado, ¿no? O sea, claro que tú puedes construir un curso de capacitación, traerme el CFDI, traerme listas de asistencia hechizas y resulta que ese curso nunca pasó, ¿no? Y tú nada más compraste esta factura para darle efectos fiscales y a lo mejor provocar una erosión en la base gravable. Pero si no es, digamos, formalmente, puede que sea formalmente válida, pero no materialmente válida este tema. Ahora que también ha habido una especie de terrorismo fiscal en el que hay ocasiones en que sí hay operaciones que realmente sí sucedieron y que los contribuyentes o la gente común pues no guarda todos sus comprobantes y entonces llega la autoridad y le dice, oye, compruébame que este curso de capacitación sucedió, ¿no? Y quizás sucedió, pero pues realmente no guardamos todo, ¿no? O sea, no tenemos un expediente de todas las actividades que se hicieron. Y entonces es como, sí, claro, tengo el CFDI y tengo la transferencia bancaria de que le pagué a mi proveedor, pero no tengo nada más. Y la autoridad fiscal se ha puesto en la posición de, pues para mí eso es nada, ¿no? O sea, eso no existe, eso tú lo pudiste haber hecho. Pero creo que tiene que ir acompañado esta persecución, sí de que hay cárteles de factureros, como luego lo conocemos. Sí hay cárteles de factureros, sí hay gente que realmente utiliza todo esto como un esquema para realizar operaciones inexistentes, para especular y digamos encubrir operaciones incluso de lavado de dinero. Pero también hay una serie de contribuyentes que realmente su único pecado es ser omisos en ciertas cosas, no guardar cierta documentación o incluso que su proveedor es el que haya tenido problemas y ellos no sabían, ¿no? Que de pronto a lo mejor yo tengo un proveedor y el cuate ya no es localizable y entonces lo que le pasa es justo lo que estás platicando, ¿no? Le cancelan los sellos, consideran que sus operaciones son inexistentes porque un día no lo encontraron en la oficina, ¿no?
y todas sus facturas ya no tienen efectos y vienen conmigo y me dicen, ¿qué crees? Que tus efectos, que las facturas que tú tienes a las que les diste efectos, pues nunca existieron, no son reales. Y entonces a mí me afectas, ¿no? Esa es la realidad. Ojo ahí con lo que acabas de decir. El tema es, las facturas sí existieron. O sea, y es el tecnicismo con el que luego muchas veces se la quieren gastar los abogados. Y que no creo que vaya por ahí. Las facturas, como lo has venido mencionando, sí existen formalmente, pero el tema es que no amparan una operación que pueda ser comprobada documentalmente su materialidad o el que se haya llevado a cabo en la realidad. Como bien lo comentas, José Luis, el tema aquí es la falta de cultura en materia de prevención, de compliance, de todos los mecanismos necesarios para que tú como empresa o empresario tengas el sustento documental, legal y contable que te permita ante la revisión de una autoridad el estar 100% protegido a efecto de evitar sanciones y multas. También es cierto y es válido decir que las reglas se pusieron después, es decir, el artículo 69B, corrígeme si me equivoco, entró en vigor en 2014, 2015. 14 la primera, porque ya tuvo una reforma hace poquito, un año, ¿no? Entonces hubo por ahí ejercicios que se vinieron revisando, es decir, hubo ejercicios anteriores que se revisaron a la luz de este artículo y mucho por ahí se debatió del tema de si contravenía o no el principio de no retroactividad de la ley, que al final la Corte con una sentencia muy interesante concluyó que no se contraviene este principio constitucional en virtud de que términos generales que no se estaría dando efectos retroactivos porque finalmente las operaciones observadas por la autoridad nunca existieron. Claro. Y creo que es interesante lo que dicen porque quizá uno de los consejos que se pueden llevar de este capítulo nuestros amigos y amigas emprendedores, empresarios, profesionistas es tengan un respaldo documental de todas las operaciones que hagan y cada factura que tengan, que tenga su soporte documental, tengan un expediente proveedor donde venga todos sus datos fiscales, incluso una opinión de cumplimiento, si es lo que quieres, una opinión de cumplimiento positivo, todo el expediente en el que podamos tener tanto el CFDI como el contrato, como la transferencia bancaria, sí, pero además toda esta documentación que, como bien dices, César, que acredite documentalmente la materialidad de qué sucedió, ¿no? Lo que le llaman ahora los entregables. No es un curso, bueno, tráeme el video del curso, guarden el video del curso, tomen fotografías. Sé que es exagerado, pero es algo importante que conozcan todos los profesionistas, las y los emprendedores que nos escuchen para empezar a prevenir esto, ¿no? Pero bueno, eso es lo preventivo. Lo que yo te quiero preguntar, César, es ¿qué pasa si ya no prevení esto y de pronto ya me restringieron mis sellos digitales? ¿Qué hacer en caso de que me dejen sin efectos o me restrinjan los certificados de sello digital? ¿Y qué hacer? Porque en ese momento, al final del día, me están ahorcando la empresa, ¿no? O sea, yo ya no puedo facturar, no puedo cobrarle a mis proveedores, no puedo emitir CFDIs a mis clientes. ¿Qué me tocaría hacer? ¿Qué puedo hacer, César? ¿Qué les recomiendas que haga? Bueno, pues el Código Fiscal de la Federación contempla dos supuestos, concretamente en los artículos 17H y 17H bis del Código. Para el caso concreto de la cancelación previsto en el 17H, es el trámite común que ha existido desde hace algún tiempo, que es presentar un caso aclaración a través del portal del SAT. Eso te iba a preguntar, ¿dónde hago ese caso aclaración? En el portal del SAT. Muchos lo ubican como el buzón tributario a través del portal del SAT en tu Tengo buzón que tener tributario. mi firma, naturalmente. Sí. Lo presentas por ahí, te da ciertas opciones para presentarlo. Ahí anexas. No recuerdo bien si es un programita en particular que te permite descargar el propio SAT para el caso de aclaración. Pero o es a través de la página del SAT o es una propia programita que te genera el SAT. Es una o dos. Pero lo haces por el portal, con el módulo aplicativo, pero es el portal. Bueno, el tema es que presentas ahí tu caso de aclaración. Literalmente te da una ventanita donde te piden que expliques respecto de qué va tu aclaración.
Entonces tú ya ahí le dices, oye, SAT, pues fíjate que me cancelaste mis sellos y yo creo que no me los tienes que cancelar y aquí te adjunto, digo, por tal y tal razón, y aquí te adjunto esta documentación a efecto de que verifiques que efectivamente no me los tienes que cancelar. En este caso, la autoridad tiene 3 días para resolverte tu caso de aclaración respecto de si o si no subsanaste las irregularidades observadas. Uh-huh. Para el caso concreto de cancelación o de que te los dejen sin efectos. Uh-huh. Y está el otro procedimiento que entró en vigor a partir de este año, que es el previsto en el 17H bis, que de igual forma es presentar un caso de aclaración anexando la documentación comprobatoria que subsane los motivos por los cuales te fueron cancelados los sellos. El mismo procedimiento, la autoridad tiene que emitir su resolución dentro de los 10 días siguientes, permitiendo, aquí hay una bondad diferente al otro procedimiento. Ajá. Que es como una suerte de suspensión provisional, es decir, presentas el caso de aclaración y al otro día te tienen que permitir el uso de tu certificado de sello digital, es decir, tú puedes seguir operando de forma normal. Sí, para quienes no son abogadas o abogados, la suspensión es una figura del derecho que conocemos como vamos dejando las cosas en el estado que guardaban antes del acto para en lo que resolvemos si tiene razón o no, que no se vean vulnerados los derechos de una persona. Esto es, si me restringieron mis sellos digitales, la suspensión implicaría deja el estado de las cosas como estaban, no canceles los sellos, o sea, te devuelven tus sellos, por decirlo así, te los vuelven a habilitar, pero no por eso no te quitaste el problema, simplemente sigues teniendo el problema, solamente suspenden el hecho de habértelo restringido, te los reactivan, por decirlo de alguna manera, pero sigue corriendo tu procedimiento de caso de aclaración, ¿no? Hasta en tanto no se resuelva, hasta en tanto la autoridad no emita resolución, te los tienen que habilitar otra vez. Tiene la autoridad 10 días para este tema. Y eso está re bien porque al final del día, pues lo que tú quieres es empezar a facturar. O sea, tú no sabes qué pasó y ya veremos cómo lo arreglamos después, pero por lo pronto tú tienes que seguir teniendo flujo efectivo. Y antes, fíjate, esta es una bondad muy interesante que antes no se contemplaba, porque antes te los cancelaban y hasta podía pasar muchísimo tiempo. O sea, ve tú a saber, ¿vale? La expresión. Hasta que te ibas a juicio, hasta que te ibas al amparo, o hasta que la autoridad... Y luego creo que en el amparo algunos decían que no era procedente el amparo porque eso no era un acto definitivo. Entonces, ¿a dónde te ibas? Ni el recurso de revocación, claro, ni ninguna otra vía. En recurso no se podía hacer. Entonces te ibas a juicio y pedías tú, o puedes pedir, me parece, le llaman su medida cautelar con efectos positivos. Ajá. Que es para que te lo restituyan en tanto se resuelva el juicio de nulidad. Pero en muchos sí los otorgaban, en muchos no. Entonces, esta es una bondad que vino con la reforma que entró en vigor a partir de este año con la adición del artículo 17H bis. Uh-huh. Entonces lo que tendría que hacer es, si los quiero de inmediato, que me den una especie de suspensiones, me voy al caso de aclaración para poder seguir facturando, para no quedarme seco en esos días, digamos, como dentro del flujo efectivo, poder seguir facturando a mis clientes, y ya en el transcurso voy tratando de documentar el por qué yo creo que está mal la cancelación o subsanar, ¿no? Que qué tal que fue un tema de nada más que se me olvidaron presentar 2 declaraciones, ahí pues ya hago las complementarias. Uh-huh. Y ya regresan los sellos, ¿no? O sea, correcto, José Luis. Excelente. ¿Y algunos aspectos a considerar finales, César, que nos quieras platicar? Bueno, antes importante comentarles al auditorio, a los abogados, contadores, contra la resolución que se emita respecto de este caso de aclaración, contra esta resolución ya sí se puede interponer un medio de defensa, ya sea recurso de revocación ante el propio SAT o bien un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues como aspectos a considerar y como implicaciones importantes a tener en cuenta respecto de lo que puede implicar esta figura, como ya lo hemos comentado, pues si tú como empresa, como empresario, como persona físico-moral, no puedes emitir facturas porque te cancelaron los sellos, no es o no significa de modo alguno una cuestión menor.
si no te permiten facturar porque no tienes sellos, pues no puedes otra vez facturar y por tanto no puedes cobrar. Y si no cobras, pues no le puedes pagar a tus proveedores, no le puedes pagar a tus empleados, no le puedes pagar la renta a tu arrendador y demás, y múltiples implicaciones que puede tener. Por ejemplo, que no pagues las contribuciones de seguridad social, que eso a la postre puede traer otras multas. Sí, es una bola de nieve que se te va a hacer ahí. O sea, no poder facturar 2 meses. Sí, claro. Y hay muchísimos contribuyentes que a la postre, derivado de esta situación, pues se les acaba el negocio y tienen que cerrar el changarro y se acabó. Y pues ahí se te fue pues un poquito tiempo o mucho tiempo que le hayas invertido de tu vida a ese tema, y sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Claro. Y pues aquí la idea justo de este podcast es que la gente escuche este tipo de cosas para que no le sucedan y que sepa qué hacer en caso de que le sucedan, porque pues al final del día hay que proteger a la economía, a los emprendedores, a los generadores de empleo, y creo que esto que comentas es muy importante, tanto a manera de prevención como de corrección, ¿no? Sí, José Luis, efectivamente. Aquí el tema es que la gente se lleve algo importante, creo yo, y como recomendaciones desde mi punto de vista a considerar es, pues, 1, el cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales. Ya lo decía por ahí, o le atribuí una frase por ahí a Benjamin Franklin. Ajá. Que es que solo hay 2 cosas seguras en esta vida, ¿no? La muerte y pagar impuestos. Sí, eso no te puedes escapar de eso, ¿eh? O sea, va a pasar. Digo, si quieres ser parte de la economía formal y ser un adulto prácticamente, va a pasar, vas a tener que pagar impuestos. Claro. Presentar tus declaraciones en tiempo y forma y no excusarnos o sea, yo también he tenido y tengo por ahí un negocio. Y no nos podemos excusar en el contador o en el administrador respecto de que es que no las presentó el contador. No, tú como contribuyente, como empresario, si vas a ser de veras un contribuyente, un empresario, un emprendedor, pues tienes que estar al pendiente de que las declaraciones y tus obligaciones fiscales estén cumpliendo en tiempo y forma. Obviamente no está de más decirlo, o sea, no comprar CFDIs que amparen operaciones inexistentes y mucho menos emitirlas. Claro. Dejarse de lado de esos gurús fiscalistas que vienen a venderte estrategias fiscales que consisten en mermar la base gravable a través de la compraventa de facturas que amparan operaciones simuladas. Que hay cosas que sí se pueden hacer, pero bueno, ok, entiendo perfectamente que justo eso ya se convierte en un delito, y eso sí, ojo, porque esta administración federal, estamos grabando esto en 2020, está persiguiendo fuertemente a este tema de lo que ellos llaman el cártel de los factureros, y hay que tener cuidado, ¿eh? Dijo el procurador fiscal en estos días que la fiesta se le acabó la fiesta a los factureros, y de verdad, a mí, en lo particular, yo no me imaginaba que el presidente que tenemos ahorita en este año en México es el presidente recaudador. O sea, por excelencia no ha habido uno que... Digo, tendrá muchos aciertos y desaciertos, pero si algo le tenemos que reconocer es que va en serio contra este tema. Claro. No está para bien o para mal, o sea... Uh-huh. Claro. Que puede incluso de pronto en esta lucha tener excesos, ¿no? Y que puede ser un tema de persecución a los contribuyentes. En su momento la reforma fiscal fue muy criticada porque se decía, bueno, los contribuyentes parece que les están tratando como delincuentes. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Van detrás de la gente pagadora de impuestos, pero a los verdaderos delincuentes no les hacen nada. Abrazos, no balazos. Pero sí, independientemente de lo que sea, estaremos de acuerdo o no con el presidente. Este no es un podcast a lo mejor político, yo no puedo emitir una opinión. Lo que podemos decir es, estas son las condiciones reales, legales, actuales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos evitar? Soluciones prácticas, ¿no? En suma, José Luis, como lo comentas, dadas las condiciones actuales, no existe otra alternativa para los contribuyentes y los pagadores de impuestos que el tener una adecuada vigilancia y administración de su negocio, como lo puede ser a través de un adecuado programa de compliance en donde se esté verificando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Tú bien sabes que creo que tú eres un experto en el tema de compliance. Tú bien sabes
que es un tema que se tiene que tener lupa porque eso te evita muchos riesgos, muchos problemas y muchos dolores de cabeza como empresa, como empresario, como contribuyente. Claro. Yo creo que es muy importante entonces que todas las personas que nos escuchan tengan muy en cuenta todos estos comentarios, que hoy aprendamos todo esto nuevo, qué fueron los sellos digitales, qué hacer en caso de que me los restrinjan o cancelen, qué cosas tengo que hacer para preventivamente evitar este tipo de consecuencias que nos pueden llevar incluso a la quiebra de un negocio por no poder facturar, y pues que estemos tratando de hacer todo de la manera adecuada para evitar cualquier tipo de conflicto futuro, ¿no? Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.